Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Hoy estamos súper emocionadas porque iniciamos nuevamente con esta temporada de entrevistas que invitamos a personas a las cuales admiramos profundamente y que además nos encanta escucharlas y sobre todo pues justo dialogar en un tema tan importante como va a ser el día de hoy, de hablar de las nuevas tecnologías, todo este gran pues avance que se ha ido dando en la sociedad y cómo esto ha impactado a los sistemas y a los accesos de justicia. Estoy muy contenta de tener esta entrevista y bueno, ya durante el programa van a saber por qué, pero pues primero que nada, Diana, ¿cómo estás tú? Hola, Cari, muy emocionada como tú, realmente de mis cosas favoritas de Mundo en Corto, pues todo, pero o sea, entre el top 3 definitivamente están las entrevistas. Pues quienes nos han acompañado desde el principio de esta sección y hasta el momento sabrán que aquí hemos tenido personajes en serio, aquí hemos tenido temas de todo, de ese tipo de cosas que dices, nunca lo había pensado, pero oye, cuéntame más. Aquí es el lugar, así que quédense porque de este espacio saben que no van a salir sin aprender algo nuevo, sin cuestionarse por un segundo lo que ustedes creían que era como certero. Y creo que eso es lo rico, ¿no? Escuchar de voz de personas expertas, de personas súper informadas y de nuevas perspectivas, diferentes formas de ver un problema. En este caso va a ser tecnología, justicia, entonces una superfusión que la verdad parece como medio distópico el asunto y la realidad es que es más cercano de lo que imaginamos y mucho más relevante e incluso útil, ya lo iremos explorando un poquito, ¿no? Y pues sin más preámbulo y las dos bien emocionadas y contentas, vale la pena comenzar dándole la bienvenida a Montserrat López, quien nos acompaña hoy de parte de Hijas de Internet. La verdad, muy emocionadas. Yo recuerdo la primera vez que encontré pues el podcast fue por Twitter. O sea, antes de escuchar el podcast yo las encontré por Twitter y dije, oye, suena buenísimo, ¿no? Y luego, ya escuchándoles, dije, qué buen contenido. Así que en primera, pues la invitación para que las conozcan si no las conocen todavía. Y en segunda, pues ya, más formal, hablándoles un poquito sobre Hijas del Internet. Es un podcast sobre tecnología y las implicaciones de nacer y crecer en la era digital. O sea, prácticamente si tú ya, o sea, millennial, generación Z, los babies de ahorita, todos a partir del 90 y tantos para acá también, ya, o sea, neta, no se pueden perder este podcast. Y pues ya hablando un poquito más de las creadoras y pues de las podcasters, vamos a presentar a Montserrat López, quien nos acompaña el día de hoy. Es analista de datos sobre seguridad y justicia. Chéquense nomás, ¿eh? Y Luis Alfaro, que el día de hoy no nos acompaña, pero que sin duda es fundamental para Hijas de Internet. Ella es politóloga y analista en temas de infancia. Oye, qué padre, al final creo que pocas veces hemos entrevistado a personas con las que tengamos un currículum en común o algo así, entonces desde ahí yo ya estoy súper contenta. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias, chicas. Estoy muy contenta de estar por aquí. Me gusta mucho venir a podcast porque nosotras hacemos un podcast, entonces como que entendemos cómo vibra. Mil gracias por la invitación. Y además de todo, ahora sí les voy a decir porque estoy bien emocionada. Yo conocí a Monse antes de Hijas de Internet porque me dio un curso de Excel y fue la primera persona que confió en mis habilidades para entender Excel y me dijo, no, es que abogadas y abogados sí pueden con los números, es un mito que no pueden, ustedes tienen pensamiento lógico, sí pueden y yo, por fin la luz me vio. Tal cual, Entonces, tal cual. no, la verdad es que espero que muy pronto se dé ese taller nuevamente, por si ahí nos escuchan abogados, abogadas que estén, o a lo mejor que ahorita estén estudiando la carrera. Excel es sí o sí necesario y no hay nada mejor que entenderle de manera bonita. Yo soy la más feliz ahí haciendo mis tablas dinámicas y todo, ya. Yo aquí. Ay, qué emoción, qué orgullo. De verdad me siento muy feliz. Porque sí, era lo que le decía a Ana, que siempre les cuentan este cuento de que los y las abogadas no son buenas para los números, pero para nada. O sea, de verdad, nos sentamos un ratito y luego le agarran. Entonces nada más es como de quitarse el miedo. Ahí está, para que vean quienes nos escuchan, nunca pierdan la fe. Y otro de los temas que también de repente creen que están alejados, y ya para entrar un poquito más en materia, es la tecnología y el derecho. Últimamente ya hemos visto mucho más avance, pero antes parecía que seguían peleados. E incluso yo me atrevería a decir que el derecho y la rama jurídica en general es de esas ramas que tienen muchísimos frenos y muchísimos pues impedimentos como para actualizarse, ¿no? A diferencia de otras disciplinas donde ya es como, ah, sí, tecnología padrísimo, y el derecho es como, sí, pero permíteme sacar mi libro de 10,000 páginas en papel, y, o sea, como que todavía estamos
como se dice, hechos a la antigüita y pues creo que la tecnología nos está alcanzando, no solamente en cuanto a herramientas, sino en cómo precisamente se va metiendo en nuestro día a día y en los acontecimientos que más afectan y que más deberían de importar a la sociedad, como en este caso es la justicia y el acceso a la misma. Un acceso que lamentablemente en nuestro país es muy, muy alejado a lo que la Constitución misma dice, ¿no? Que la justicia debe ser pronta, expedita, completa, etcétera. Y bueno, a la hora de ir a tribunales nos damos cuenta que es totalmente lo contrario, lamentablemente. Y mucho de esto, ahorita lo iremos desarrollando, tiene que ver en gran parte con esos sistemas arcaicos, y así le podemos llamar, o esos sistemas tradicionales que se rehúsan a querer utilizar la tecnología. No obstante, creo que también hay que ver sus ventajas y desventajas, que justo es pues el tema del episodio, porque también muchas veces creemos que con que se digitalice algo o que la tecnología llegue a, entonces ya va a ser súper fácil y todo el mundo va a poder tener acceso, etcétera, cuando tampoco es una realidad, ¿no? Entonces, pues, sin dudas, es algo súper interesante a platicar y qué mejor que Monse, que nos platique su perspectiva principalmente y para iniciar sobre esto, ¿cómo es el acceso de la justicia en nuestro país, en México? Claro, pues yo tengo que hacer el disclaimer de que yo no soy abogada. Yo soy economista, pero llevo muchos años trabajando temas de justicia penal en particular. Entonces, pues sí sé un poco del tema, pero más desde una perspectiva pues de los datos y de los números, ¿no? Y desde esta perspectiva pues no, no hay buenas noticias, me río para no llorar. Esto porque pues sabemos que en el país la mayoría, bueno, para empezar tenemos un problema muy complejo de criminalidad y pues digamos que a pesar de que el año pasado no aumentaron mucho los homicidios dolosos, por ejemplo, que es como una estadística que se utiliza mucho para analizar el crimen, pues también sabemos que fue un año atípico, ¿no? Por todo esto de la pandemia, entonces lo que sí sabemos es que las cosas al menos se mantienen igual de mal. Y en este escenario, pues la mayoría de los delitos que suceden no se denuncian, ¿no? Hay un numerito que se llama la cifra negra, que es el porcentaje de delitos que ocurren y que las personas no van y no denuncian al Ministerio Público, y este porcentaje es de mayor del 90%. Entonces, de entrada, pues hay muy poquitos delitos que se denuncian. Y una vez que se denuncian, la probabilidad de que estos delitos se esclarezcan es alrededor del 1%, de 1.3% para 2020. Entonces, pues sí, o sea, tenemos un contexto en un momento de mucha incidencia delictiva y muy baja justicia para las víctimas, ¿no? Oye, qué importante esto que nos platicas, Monse. Realmente creo que, a ojo de buen cubero, cualquier mexicano, cualquier mexicana sabe que México, así que digas, en el número 1 de justicia y Estado de Derecho no andamos. No hay que ser un mago o un gran científico para reconocer la realidad que nos rodea, lamentablemente. Pero nos estás mencionando que ya, hablando de cifras, es bien lamentable que hay denuncias que en su mayoría, más bien en su mayoría, las denuncias no se esclarecen y en gran mayoría ni siquiera se denuncian, ¿no? El tema de hablar que enfrentarse al sistema de justicia de nuestro país da más terror que a lo mejor el delito del que fuiste víctima, es desde ahí donde nos tenemos que preocupar un poco, ¿no? Hablamos de que en México el índice de impunidad es altísimo. Por ahí en el post informativo les estaremos compartiendo la información sobre el IGI, que es el índice global de impunidad. Es súper importante echarle de repente una ojeada, es una labor enorme, justamente donde podemos ir reconociendo qué tan bien mal, más mal que bien, vamos en materia de justicia y pues vaya acceso al Estado de Derecho, vaya la garantía del Estado de Derecho. Y en este sentido, a mí por ahí revisando los datos, me hacía mucho ruido que muchas veces las personas prefieren simplemente no denunciar porque se enfrentan primero a la burocracia, a los malos tratos, etcétera. Y segundo, también a los altos costos que conlleva un proceso de justicia, ¿no? Si bien te vas al Ministerio Público y ya de buena gana te asesoran, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se debe llevar? Depende del delito del que fuiste víctima, etcétera. En otras circunstancias y dependiendo la situación, requerirás un abogado para llevar todo un proceso y hablamos de que los abogados, pues así que digas accesibles,
pues no es que lo sean realmente, ¿no? Y pues con justa razón, hablamos de profesionistas que tienen pues, vaya, hasta una cédula profesional, que saben hacer su chamba y esperemos que tengan pues la ética de hacer bien su chamba para cobrar por ella. Y luego hablamos de verdadero desconocimiento, ¿no? Para empezar, muchas veces no tenemos acceso a saber que sí es legal, que no es legal, si me están viendo la cara o si no, en cuestión laboral, en cuestión familiar, en cuestión, etcétera. Y en este sentido, un poquito hablando de lo difícil que suena recibir justicia en México, Monse, quiero que tú desde tu conocimiento, y es bien interesante porque aquí casi no hablamos de cifras, siempre tratamos de hablar como de hechos y así, pero las cifras respaldan la realidad, ¿no? Las cifras son como el argumento duro de decir, yo tengo otros datos y mira, muy justo. ¿Cuáles son las principales barreras que imposibilitan el acceso a la justicia? Sí, pues principalmente es la que mencionabas, bueno, desde mi perspectiva, que es esta asumir que de entrada no vas a tener justicia, ¿no? De acuerdo con estos datos del INEGI, que tiene esta encuesta de victimización, que es de donde saqué lo de la cifra negra, la mayoría de las personas que no denuncian dicen que no lo hacen por pérdida de tiempo, por desconfianza en las autoridades, por trámites largos y difíciles y actitudes hostiles por parte de la autoridad. Es decir, la mayoría de nosotros no nos paramos ahí porque sabemos que cuando lleguemos vamos a recibir un trato nulo o un maltrato por parte de las autoridades, ¿no? Y esto evidentemente no es culpa de las víctimas, ¿no? No es como que, ay, porque no denuncias, entonces no tienes justicia, al revés, ¿no? No existen mecanismos de justicia efectivos que nos hagan sentir a las personas que fuimos víctimas de delitos, sea cual sea, pero pues también sabemos que hay matices por género dentro de todo esto, ¿no? Si eres mujer o si eres miembro de la comunidad LGBT, pues es probable que tu experiencia sea aún peor, ¿no? Entonces, pues es eso, yo creo que el asumir que de entrada no vas a recibir justicia y además que ya una vez que empiezas el proceso es súper costoso en tiempo y en dinero, porque es cierto, o sea, sí existen los abogados de oficio, pero muchas personas terminan inclinándose por contratar un abogado porque saben que es la única manera de que el caso llegue a algo. Y también el porcentaje de casos que terminan en una respuesta efectiva, digamos que se judicializan o que tienen algún acuerdo reparatorio o un perdón, es menor al 20%, ¿no? De todos los delitos que ingresan en el Ministerio Público, solamente el 20% va a tener algún tipo de esta salida, ¿no? Muchos se van a archivo temporal. De hecho, hemos detectado un uso del archivo temporal muy grande y esto significa que nada más archivan los casos porque no tienen elementos para probar, ¿no? Hay mucha, pues falta de efectividad una vez que ya se inician los casos, ¿no? Y un poco relacionándolo ya con el tema que estamos hablando hoy, sí tiene mucho que ver con que las instituciones están, o sea, es impresionante, ¿no? Que las instituciones estén tan rebasadas cuando solamente están iniciando menos del 10% de todo el crimen que sucede en el país, ¿no? Pero una vez que yo he tenido la oportunidad de trabajar de entrevistar a ministerios públicos o a policías y te das cuenta de las condiciones en las que trabajan, que no tienen ni siquiera, o sea, esto de que hablábamos de Excel, no existe, ¿no? En muchos estados o en muchas instituciones, ni siquiera tienen un sistema informático que les permita como registrar la cantidad de casos que ingresan, mucho menos los actos de investigación que se necesitan para esclarecer el delito, mucho menos cuántos se judicializan. Yo ahorita trabajo en una institución que se llama Impunidad Cero y básicamente lo que hacemos es eso, hacer solicitudes de información a las autoridades para que nos digan, bueno, ok, de todo lo que estás iniciando, cómo lo estás tramitando y cómo lo estás finalizando, y lo que te das cuenta es que ni siquiera te saben responder porque no tienen sistemas informáticos, ¿no? Entonces, pues es una mezcla de eso, ¿no? Dentro de la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades, la poca denuncia y las bajas capacidades institucionales para hacerle frente al crimen.
Claro, no, con esto planteas un panorama súper, súper interesante. Como decía Diana, ¿no? Los datos son muy importantes. O sea, en Mundo en Corto siempre es como que el número es importante, pero recordemos quién está detrás de ese número, ¿ok? O sea, sí son cifras, pero son personas detrás de esa cifra. Entonces, siempre hacemos como ese hincapié, pero es súper importante conocer esto que dices, porque nos pone el panorama realmente de la justicia en el país, que dices, bueno, por un lado está el hecho de que las personas no denuncian por la desconfianza que precisamente mencionabas, y por otro lado está que incluso si denuncian, pues va a ser complicado que lleguen a esa justicia a la que se supone que aspiramos como sociedad. Ahorita que mencionaban esto de la cantidad de archivos, hay un mural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espero que quienes nos escuchen, alguien haya tenido la oportunidad de irlo a ver, es de Rafael Cauduro, y hay una parte donde precisamente él intenta expresar esta sobrecarga que tienen precisamente ministerios públicos, etcétera, ¿no? Y entonces es un archivero lleno de papeles por todos lados, sucio, desordenado, café, cajas de pizza, etcétera, encima de los papeles, y lo único que se llega a ver dentro del óxido de los archiveros son rostros, ¿no? Personas que pues al final están dentro de esas carpetas de investigación. A mí ese mural me marcó de por vida, me recalcó mi pasión por mi carrera y lo tengo bien presente. Lo tengo bien presente cuando hablamos del sistema de justicia en México, etcétera. Y lo triste es que, digo, el mural es algo artístico, si así se le puede llamar, pero cuando lo ves en los tribunales, cuando vas y te presentas y ves a la cantidad de abogados peleándose para hablar con algún actuario, etcétera, dices, wow, o sea, sí estamos sobrepasados. Yo me acuerdo hace unos meses, Diana me decía, oye, ¿cómo es eso de que cosen expedientes? ¿De qué hablan? Y yo, sí, de que los descoses y los coses, así, o sea, los coses De con que hilo y lit. aguja. Ajá, no, la cantidad de dedos de abogados y abogadas que se han lastimado por la aguja de los expedientes. Y Diana me decía, ¿de verdad? Y yo, sí, es en serio. Y me da mucha risa porque son como esas cosas que a lo mejor si no te dedicas a ejercerlo, o sea, el derecho, son cosas como muy técnicas, muy como del día a día que no se ven, pero que es una realidad en nuestros tribunales. ¿Cuál es la situación al final de esto? Que tenemos expedientes gigantes que al final se termina perdiendo todo ahí en puro papeleo, como bien comentabas, Monse, de la cantidad de trámites burocráticos que se tienen que hacer y que poco a poco, o no poco a poco, menos, o sea, más seguido, llegan a desplazar a las personas, ¿no? En el sentido de que no se denuncia, etcétera, más el tema de la interseccionalidad, que definitivamente no podemos dejar de lado, el hecho de que hay personas con diferentes condiciones a la cual el acceso a la justicia es todavía mucho menos accesible, valga la redundancia aquí. También, por otro lado, hay una estadística de que en general en Latinoamérica, ahorita estamos hablando de México, pero en general en Latinoamérica, cerca del 80% cree que en los tribunales hay mucha corrupción y que esto se debe sobre todo a estos sistemas sobresaturados, a la insuficiencia de personal y a la sobrecarga procesal y a la obsolencia de las tecnologías, obsolescencia de las tecnologías, ¿no? En el sentido de que realmente los sistemas con los que cuentan no son suficientes para darse abasto. Y ahí es donde comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que la tecnología podría ser utilizada en los tribunales para ayudarnos a facilitar quizás estos sistemas? ¿Tú cómo ves esto, Monse? ¿Crees que sí realmente se va a poder utilizar la tecnología o se está pudiendo utilizar la tecnología en nuestro país para facilitar el acceso a la justicia? Sí, pues aquí creo que vale la pena resaltar que la pandemia fue un parteaguas también para todos los temas de acceso a la justicia, porque dadas las medidas de confinamiento y de restricciones sanitarias, muchas instituciones se vieron obligadas, al menos en México, a crear canales alternativos de recepción de denuncias, ¿no? Entonces, por ejemplo, estados como Aguascalientes, Nuevo León, hay 2 estados al menos que tenemos identificados que construyeron o que ya contaban con plataformas de denuncia en línea, ¿no? Y evidentemente esta situación pues ha llevado a que mejoren los procesos de recepción y de tramitación de denuncia, ¿no? También
sabemos, o sea, esto que les estoy contando del panorama súper trágico de que registran todo, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? De que todo lo registran a mano, sucede en algunos lugares y no sucede en otros lugares, ¿no? Hay fiscalías que tienen muy buenas prácticas o poderes judiciales que tienen buenas prácticas respecto a cómo registrar los casos y que tienen sistemas informáticos que desde hace muchos años pues han trabajado para que sea más fácil gestionar estos casos, ¿no? Una de las características principales que deben de tener estos sistemas es que tengan, por ejemplo, un número único de caso, ¿no? Que para nosotros nos parece trivial, pero ya en un proceso en el que estás todo el tiempo actualizando información y que pasa de etapa a otra etapa, literal es un proceso, el proceso penal, es súper relevante tener un identificador, ¿no? Hay otros sistemas de información que lo que hacen es tener, poder diferenciar si la víctima o el imputado es hombre o es mujer, edades, ¿no? Pero bueno, en general eso no sucede. En el país es muy triste, pero digamos, a mí lo que me gustaría decir es que la pandemia sí como que resaltó esta necesidad de que las instituciones pues empezaran a crear estos mecanismos digitales para gestionar los datos, bueno, sí, la información que reciben, que están produciendo. Y estos ejercicios de sistematización de información, pues les sirven a ellas para entender el flujo de casos, entender el tipo de crimen que está sucediendo, detectar patrones delictivos, hacer análisis, inteligencia, etcétera. Comunicarse, ¿no? Ya una vez que se judicializó con otras instituciones para todo esto de los juicios, ¿no? Las audiencias, pero también para ejercicios ciudadanos, ¿no? Porque también del otro lado de la moneda, ante la ineptitud de muchas de las instituciones de justicia, pues está la sociedad civil y los ciudadanos, que lamentablemente tenemos que estar vigilando, ¿no? Que todos estos procesos pues estén cumpliendo y que exigiendo que esta impunidad de la que hablábamos, que es muy grande, de esta ineficiencia, pues se transforme, ¿no? Y pues por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que esa es una cosa muy bonita, dada la crisis de justicia que tenemos, pues también han surgido muy, muy bonitas iniciativas para promover el acceso a la justicia en el país, ¿no? No sé si quieran hablar de eso ahorita o más al rato. No, seguramente a ese punto vamos, ya tendremos la oportunidad de sí escucharte, porque es muy cierto lo que nos comentas. A ver, el suelo no está parejo en términos de avances en la digitalización de la justicia. Desde ahí tenemos un súper problemón. Para empezar, ya en otros programas les hemos compartido las cifras del acceso a Internet en México, ¿no? Para empezar, hablamos de personas que no todos somos no todos estamos alfabetizados en cuestiones digitales. Entonces, desde ahí ya hay como pero no, sigues teniendo que, muchas personas tienen que asistir a la papelería a pagar, porque a veces abusan, la millonada para imprimir la CURP, un trámite que ya es gratuito vía internet y que incluso pues es muy sencillo de descargar, pero hay mucho, incluso todavía desconocimiento. Cuando fue el tramitar la cita para la vacuna de COVID, era una cosa tremenda, porque muchas personas incluso pues abusaron un poquito para yo te saco la cita, y muchas otras personas muy altruistamente decían como pues ven, yo te la saco, no hay problema, si desconoces cómo utilizar la computadora, yo con mucho gusto te echo la mano. Pero estamos hablando aquí del acceso a la justicia, ¿no? O sea, en la misma medida podríamos ser muy conscientes de que no está fácil, pero que es igual de relevante. O sea, las bondades de poder facilitar acceso a la justicia es, para empezar, pues asegurarse de que el Estado cumpla con su obligación de proveernos seguridad, ¿no? De proveernos justicia. Y de que las autoridades cumplan con su chamba. E incluso, así como el celular nos hace la vida mucho más sencilla, quizá tenemos esta percepción de que la digitalización de la justicia nos podría facilitar la vida, ¿no? Y hacerlo accesible, entre otras cosas. Tengo muy presente el caso reciente de la red de abogadas Violeta. Habrá quienes ya pues las conozcan, y si no, realmente pues es una asociación súper, súper relevante, ya incluso premiadas, y pues realmente ojalá que su labor fuera más fomentada, que apenas pudieron hacer público su chat, o sea, un bot, porque puedes escribir para poder asesorarte y recibir asesoría jurídica, para redundancia, gratuita. Esto hace la asociación de por sí, nada más que ahora tienes la facilidad de poder hacerlo y poder acceder a ella a través de, pues vaya, la tecnología.
Entonces, desde ahí yo creo que es un paso súper importante porque muchas veces para las mujeres que estemos en grupos de WhatsApp de más mujeres, sabemos que es de todos los días y que ojalá que así no fuera. Alguien conoce una abogada, alguien conoce una ginecóloga, alguien conoce un psicólogo, porque mi amiga, mi conocida, mi fulanita, sufrió un abuso, acoso, etcétera. Y me refiero a este giro en específico de género porque nos atraviesa mucho y constantemente. Entonces, como estas circunstancias se viven todos los días, desde los divorcios, desde asaltaron mi tiendita, desde etcétera, hablamos de lo micro y lo macro de la justicia. Entonces, en ese sentido, y ya para que nos cuentes este lado de los casos que te tuvimos en esta conversación, quiero que nos platiques también qué ventajas y desventajas encuentras, percibes de esta digitalización de la justicia. Sí, pues las ventajas son directamente las que ya mencioné, ¿no? La oportunidad que puede representar para las instituciones hacer más eficientes sus gestiones de los casos, ¿no? Que de entrada es como si un ministerio público pregunta, oye, que dónde vivía el testigo de este caso en particular, pues no te vas a poner a revisar 20 hojas de expediente, sino un Excel, filas y columnas, o ni siquiera, ¿no? En un sistema de información que puede desarrollar las mismas instituciones, ¿no? Entonces, el hecho de tener información sistematizada, pues hace más eficientes muchos procesos que antes tomaban muchísimo tiempo y que ahorita, dada la facilidad de muchos desarrollos tecnológicos que a veces ni siquiera es tan caro como uno pensaría si las mismas instituciones hacen sus desarrollos, representa una oportunidad, ¿no? Para poder hacer más eficiente la gestión de los casos. Por otro lado, también lo que decíamos de la desconfianza hacia las autoridades, pues estas plataformas de denuncia lo que hacen es incentivar la denuncia, ¿no? Porque si te robaron a ti en la calle, no vas a decir, ay, me voy a ir al Ministerio Público a plantarme 3 horas a ver si me atienden y se inicia una carpeta de investigación. Puedes iniciar el proceso por un portal de denuncia y puedes, digamos, tener una percepción sobre el acceso a la justicia distinto, ¿no? Porque pues te dan un número de caso, digamos, tu percepción es mejor, ¿no? Y puedes tener una mejor percepción de la ciudadanía como institución. Y desventajas, pues creo que ya te la aventaste, que es la brecha digital. O sea, la brecha digital en el país es muy grande. Tengo aquí el dato de que, bueno, según la Enduti, que es una encuesta del INEGI también, el 78.3% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en las zonas rurales la población usuaria se ubica en 50.4%. Es una brecha gigantesca, ¿no? Y esta brecha igual se incentiva por miles de cosas y evidentemente pues es un tema que tenemos que empezar a plantear como sociedad. Si empezamos a hacer más desarrollos tecnológicos, podemos dejar atrás a personas que ya se encuentran, digamos, de alguna forma rezagada. Pero también otra de las noticias, digamos, con todos estos matices, es que según esta encuesta, en 2019, el 95.3% de las personas usuarias contaban con un smartphone, ¿no? Y solo 28, o sea, solo casi 30% con una computadora, ¿no? Entonces también eso refleja que sí tenemos accesibilidad a un celular al menos, ¿no? Y que puede ser una oportunidad para, sabiéndolo comunicar y sabiéndolo socializar de alguna forma, el hecho de tener canales alternativos en este caso, recepción de denuncias, ¿no? Pero sí es un gran reto lo de la brecha digital para mí. Y también debería decir que por parte de los operadores, llegar y decirles, ya ahora vamos a digitalizar todo y a ver cómo le haces, cuando pues en muchas ocasiones pues son habilidades que igual para las hijas de internet se nos hacen muy fáciles, pero para otras generaciones no. Requiere capacitaciones, o sea, esfuerzos de capacitación importantes y pues sí, muchas instituciones tienen poco presupuesto asignado hacia las fiscalías, ¿no? Poderes judiciales llegan a tener más presupuesto y son las que tienen pues sistemas más eficientes, ¿no? Pero pues sí implica también una cosa ahí de voluntad política, que muchas veces no se tiene. Voy a interrumpir antes de que ya vi que Cari estaba todos de hablar, ya, perdón. Pero sabes a mí que me hace mucho ruido que hablamos y me gusta cómo das el panorama completo. A ver, ya hablamos del reto de que la ciudadanía
muy bonito en un país ideal, vamos a trabajar en que se digitalice la justicia. Y nuestra primera preocupación es que llegue a los ciudadanos. Una segunda preocupación es que los operadores, los proveedores de esta justicia, los servidores públicos, tengan la capacitación, la sensibilidad y la voluntad de trabajar a través de estos mecanismos de digitalización. Ajá. Mi tercera duda, y algo que siempre me hace mucho ruido aquí, es, hay programadores. Y estos programadores, hablamos de que son mayoritariamente ingenieros, ¿no? En sistemas, mayoritariamente. Habrá aquí muy truchas, personas que ya pues, nos metemos en temas de programación por aquí y por allá, pero pues de primera mano no son, vaya, no son del área de las ciencias sociales. Y aquí hay de repente muchos sesgos que pueden ocurrir. Tenemos casos como por ejemplo en Estados Unidos cuando hacen las demarcaciones para los procesos electorales, etcétera, donde se ha encontrado que el algoritmo incluso es racista. Y eso es bien preocupante. A mí lo que me hace ruido es, previo a preocuparnos por cómo vamos a socializar la digitalización, es cómo nos podemos asegurar, y eso es algo que sí me espanta de la tecnología. No soy detractora de este tema, pero sí soy espantadiza en cuanto a esta cuarta revolución industrial. ¿Cómo nos podemos asegurar de que aquellas personas que tienen el conocimiento y las herramientas para hacer la programación tengan sensibilidad y se aseguren de que sea justo? O sea, si el algoritmo per se tiene sesgos de discriminación, de racismo, de cualquier forma que pues relegue a más personas, ¿cómo va a ser eficiente, no? Entonces, ahí me gustaría escucharte antes de que Cari ya termine con la última pregunta. Sí, o sea, ¿tú qué opinas, Monse? Sí, pues al final somos seres humanos y los seres humanos tenemos un montón de sesgos. Y aquí nos encontramos, hay un libro muy, muy chido que se llama Data Feminism, Feminismo de Datos, en el que justamente plantean esto, ¿no? De si es un tema no tener datos, sino contar con datos, porque eso ya es un dato en sí. O sea, si no tenemos datos de la cantidad de transfeminicidios en México, dice algo, dice que no es una prioridad para el gobierno contar este tipo de eventos, ¿no? Pero también, una vez que ya decidimos, ok, sí vamos a recolectar información, ¿qué información recolectamos? ¿Y para qué recolectamos esa información? ¿Y quién tiene el poder de esa información? Eh, Creo que son preguntas así que tenemos que hacernos siempre, siempre, siempre que queramos implementar alguna solución tecnológica, porque como bien dices, está mucho esta idea del tecnosolucionismo, ¿no? De si le metes ahí un sistema informático, una app, ya, un bot, se va a solucionar el problema, ¿no? Cuando no necesariamente, y detrás de todos estos desarrollos siempre tienen que estar estas preguntas, ¿no? ¿Quién lo está haciendo y para qué lo estás haciendo? Y también, por ejemplo, en México está este gran problema de los datos biométricos, ¿no? Porque igual en esta lógica de no, pues es que hay que tener más datos, ¿por qué no hacemos un padrón de datos biométricos? Es como no, o sea, perdón, pero el gobierno mexicano ha demostrado muchas veces que no es el más eficiente recolectando y guardando la privacidad de los ciudadanos, y por qué vamos a estarle dando más información, ¿no? Pero aquí es donde otra vez es muy importante hacerse esas preguntas, porque donde sí debería de estar recolectando información es desagregando de los casos que inicias, cuántos terminas, cómo los terminas, cuáles son los actos de investigación, quiénes son, o sea, esas preguntas sí se tienen que solucionar con el registro de información, ¿no? Que tú estés teniendo una base de datos con las características físicas de la población que tiene celulares, eso no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? Pero es que te estás planteando la pregunta incorrecta, o ni siquiera te estás planteando la pregunta para empezar, ¿no? Entonces, pues sí, son sesgos y tenemos todo el tiempo que empujar esa agenda, ¿no? De sí está bien solucionar cosas con tecnología, pero ¿por qué y para quién y quién lo está haciendo, ¿no? Sí, súper, súper importante esto que mencionan. Es que el mundo de la tecnología y la justicia y el derecho y lo digital es enorme, ¿no? O sea, podemos ir desde lo que comentábamos de hacer una denuncia en línea, desde los sistemas tecnológicos a la hora del proceso, hasta los algoritmos que solucionan casos como comentaba Diana. En Estados Unidos está el famosísimo caso emblemático de Compass, que es un algoritmo que veía la incidencia delictiva. Y cuando dijeron, ok, ¿cómo funciona tu algoritmo? Ah, no es un secreto industrial, no te puedo decir. ¿Cómo? Pero entonces, ¿cómo sé que tu algoritmo realmente está haciendo lo que se debe hacer? No, pues no.
no se puede. Entonces hay un mundo infinito que da para que esta discusión sea gigante, pero sobre todo como que lo estamos enfocando en este momento a el proceso tal cual, ¿no? Y es súper importante no perder de vista la brecha digital, así como comentaba Monse al inicio, o sea, la pandemia permitió que la tecnología avanzara muchísimo, también nos hizo ver esa brecha digital que antes no veíamos. Y que sí es verdad que de repente salen estas cifras como, el 70% de los mexicanos o de la población de México puede utilizar un dispositivo móvil. Y ya con eso creemos y entendemos que todos estamos en el mismo nivel parejo, o sea, en el mismo piso, ¿no? En el piso parejo. Y no es verdad. No es lo mismo tener acceso a un dispositivo móvil, pero que es con pago prepago, que tienes que abonarle, no sé, 50 pesos para poder conectarte a WhatsApp a lo mejor y a tus clases en línea, etcétera, a aquellos que a lo mejor pueden pagar un plan mensual de 2,000, 3,000 pesos con todos los megas. O sea, creo que es bien, bien importante cuando hablamos de tecnología ver todos estos matices que han ido mencionando y que no es tan sencillo decir, bueno, metemos una aplicación y ya con eso tienen acceso. Si yo tengo acceso a una computadora o a un dispositivo móvil, pero que a lo mejor ya no soporta esos sistemas, pues no va a ser tan sencillo porque a lo mejor la plataforma no me va a abrir bien. O sea, hay un sinfín de cosas que dan para ese tema, pero sí creo, y es hacia donde me gustaría hacer el hincapié, que de repente llega no sé si haya un término, así como está el purple washing y el green washing, no sé si haya como algo hacia la tecnología de techno washing, si no hay, lo inventé, pero sí, como que de repente me da mucha risa porque esto que dicen de los datos biométricos, estaba platicando con mi hermano y me dice, es que en el gym me piden mi huella para entrar en el gimnasio. Y yo, ¿y por qué no una credencial de las que te imprimen y ya? O sea, ¿por qué es esa necesidad de querer así como, wow, la huella, así cuando es demasiada información que no es necesario que el gimnasio tenga, ¿sabes? O sea, podemos vivir perfectamente sin que tengan tu huella. No creo que vayas a ir a cometer un delito allá. Entonces, creo que es como eso que de repente nos dejamos aparentar o nos dejamos como ilusionar o no sé cómo llamarlo cuando vemos cosas tecnológicas y cables y demás. Y no siempre es necesario. O a veces sí, pero no está bien aplicado. Hace mucho, que yo no me presento en un tribunal aquí en Puebla, pero cuando a mí me tocaba ir, estaban con esto de los expedientes electrónicos y era como la novedad, ¿no? De que Puebla ya se está tecnologizando, etcétera. Eran computadoras de esas o sea, que tenían una caja gigante, que realmente eran estos, no sé si quienes nos escuchan les ha tocado, pero de esos sistemas operativos súper, súper, súper viejitos, Explorer, etcétera, y que realmente lo único que hacías era meter el número de expediente y te decía como, está con tal diligenciario, con tal fecha. Algo que a veces hasta era más fácil ir a los libros y buscar libro por libro que hacer la fila para usar la computadora que se trababa a la mitad de tu búsqueda de expediente. Entonces, a eso voy, que todo el mundo dice como, no, es que ya está el expediente electrónico. Sí, pero ¿realmente funciona? O sea, ¿de verdad está haciendo lo que quiere hacer? Que eran las preguntas que decía Monse. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Bajo qué medios? Y hacia allá va la última pregunta de esta entrevista, ¿no? ¿Hacia dónde va México? Sí es cierto que este último año, sobre todo, simplemente, o sea, con estadísticas que hemos mencionado, en 2020 había 13 estados que tenían los expedientes electrónicos que les comento. Para 2021, 23 estados ya los tenían. O sea, solamente en un año. Realmente hubo un avance muy, muy fuerte. Pero ¿hacia dónde va? ¿Cómo lo ves tú, Monse? ¿Sí crees que realmente estamos utilizando la tecnología de manera consciente para facilitar el acceso a la justicia? ¿O todavía nos falta mucho y nos estamos desviando del camino? Pues me gustaría pensar que sí, pero pues vamos a ver, ¿no? Pero lo que creo que es la señal, o puede ser una señal como muy clara de si esto está funcionando o no. Y yo sé que bueno, ustedes no están tan a favor de utilizar las estadísticas así como para todo, pero yo, por ejemplo, sí lo puedo ver cuando pido una estadística, por ejemplo, ¿cuántos archivos temporales tuviste de un año a otro? ¿No? Y hay una variación muy grande de un año a otro. ¿Y eso qué significa? Que realmente hicieron más archivos temporales o que me están reportando lo que, lo que ellos creen, ¿no? Entonces, creo que la manera de saberlo es justamente exigiendo como ciudadanos mejores datos, porque ahorita tenemos datos, pero no, si yo les contara lo mucho que batallo, porque digamos, ahorita tenemos muy bien trabajado todo lo de incidencia delictiva,
que no es incidencia delictiva, que son como las investigaciones que inician las fiscalías. Siempre que ven como la incidencia delictiva aumentó, disminuyó, simplemente es que iniciaron más carpetas de investigación o no iniciaron más carpetas de investigación, y que como ya dijimos, ese dato está súper sesgado porque se inician menos del 10% de carpetas de investigación, ¿no? Entonces, pero aún así, esa estadística en particular está muy trabajada y las fiscalías mes con mes se la dan al secretariado y es consistente, ¿no? En el tiempo. De ahí en fuera, no tenemos nada, ni siquiera también para los poderes judiciales. O sea, las estadísticas que hay son de muy, muy baja calidad. Entonces, me gustaría pensar que sí, ¿no? Que estas herramientas de denuncia en línea, que estos sistemas informáticos, que el expediente digital, pues son herramientas que les van a ayudar a las instituciones a poner orden, al menos, en toda la carga de trabajo que tienen, porque es impresionante también. Y la manera que tenemos para saberlo es hacer estos ejercicios ciudadanos pues de rendición de cuentas, tal cual, o sea, de estar exigiendo que mejoren la calidad de la información. Y en este sentido, los esfuerzos como los que mencionabas de Temis, del chatbot de Abogadas Violeta, ¿no? O sea, que es un ejercicio ciudadano para ayudar a las personas a tener asesoría jurídica de forma gratuita, en casos de violencia de género que ya dijimos que tienen como especial incidencia en México, pues son muy relevantes, ¿no? También me gustaría hablar, si me dejan hacer el comercial, de denuncia.org, que es una página que desarrollamos en Impunidad Cero, que literal es una página que enseña, o lo que busca es tratar de enseñar el proceso de denuncia a las personas, a socializar, pues, qué puedes hacer si fuiste víctima. Hay guías por tipo de delito. Está una sección en especial, que es la que me gustaría comentarles, que es de denuncia digital. La página es www.denuncia.org/denuncia-digital. Y tal cual ahí está una recopilación de todos los estados, de todas las fiscalías que cuentan con una plataforma de denuncia o una aplicación. Y lo que estamos tratando de hacer es eso, ¿no? Como este proceso de compartir, en primer lugar, compartir lo que ya hay, ¿no? Porque sí hay ejemplos. También, por ejemplo, en Querétaro los policías levantan las denuncias ya en tabletas electrónicas, que más allá de que suena muy padre, lo que hace es que directamente se conecta con la fiscalía, ¿no? Entonces ya una vez que el policía levantó la denuncia, el fiscal ya sabe que se inició un caso y es el que se pone en contacto con la víctima, ¿no? Todos estos sistemas que permiten como la interconexión de distintas instituciones son súper relevantes porque, como ya dijimos, el proceso penal es pues un proceso en el que intervienen distintas instituciones y necesitamos que se estén comunicando todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, hay avances, ¿no? No me gusta a mí ser pesimista y creo que la tecnología da herramientas muy, muy poderosas para solucionar estos problemas, sobre todo en nuestros países de América Latina, ¿no? Que son muy violentos y que tenemos pues estos retos de brecha digital, pero violencia muy, muy extrema, ¿no? Cosas de género, etcétera. Y creo que la tecnología pues sí puede aportar, ¿no? La idea también es que existan pues iniciativas de sociedad civil o sea, cuando digo sociedad civil me refiero a esto, ¿no? A este ejercicio que estamos haciendo de platicar y discutir y plantear todos estos temas. Y pues nada, yo soy optimista. Monse es de las mías, definitivamente. Monse y Diana ven el vaso conectado, yo lo veo electrocutándose, de que no, eso va a incendiarse. No, es que si no me deprimo, amigas. Es la historia que me quiero contar antes de dormir. Muy bien, Monse, no te preocupes. Yo aquí respaldo el argumento, sí es cierto, mejor pasos dados que creer que seguimos estancados. No es que estemos en el maratón, vamos gateando, pero vamos, que es lo importante, ¿no? Excelente, a mí me gusta más esa perspectiva. Somos realistas, estamos aterrizadas, todo el episodio trató de estar bien aterrizadas y decir la realidad, pero podemos terminar con un suspirito y decir, veremos. Vemos. Sí, no, y les puedo decir que desde que iniciamos Luisa y yo con este proyecto, pues nos hemos encontrado con mujeres mexicanas y latinas en tecnología
que son programadoras, pero son abogadas, pero son, no sé, o sea, hay una cantidad de personas que están haciendo cosas increíbles en este sentido, entonces creo que sí hay elementos para ser optimistas. Exacto, me ¿Sabes encanta. qué? Es muy cierto eso. Ahora yo te voy a interrumpir a ti, Diana. No, Adelante. pero es muy cierto eso que menciona Monse. Y va relacionado a la pregunta que tú hacías, Diana, hace ratito, ¿no? Respecto a que, sí, pues hay programadores, pero en mi experiencia yo he visto programadores, está bien raro, pero es más fácil que de otras disciplinas se vayan al derecho para mejorarlo, que del derecho nos abramos a otras disciplinas. Entonces he visto a más programadores e ingenieros, etcétera, que se ponen a estudiar derecho para justo hacer este tipo de sistemas, a abogados y abogadas que es como, no sé usar Excel, adiós. Entonces, Que también es un mito. Una de las hijas de Internet, porque hijas de Internet no solamente somos Luisa y yo, también tenemos otras dos amigas, Victoria Delgado, que es la que nos hace todo el diseño, que es buenísima, y Melissa Castillo, ella es la que nos está ayudando a programar la página de Internet, y ella es abogada, o sea, tal cual, dijo como, ok, no estoy contenta aquí, voy a hacer un bootcamp de programación, y ahora es frontend, pero además litiga, ¿saben? O sea, sí, de que se justo puede, es se eso, puede. ¿no? Ajá, o sea que al final el derecho y el sistema de justicia y etcétera, a lo mejor parecemos disco rayado aquí, pero ha sido un sistema patriarcal de alguna forma, o sea, liderado por hombres. Y que las nuevas generaciones, justo de abogadas, de ingenieras, de programadoras, no es por echarle flores a las mujeres, claro que sí habrá quienes no, y habrá hombres que sí, pero como que sí están incentivando, yo sí veo una fuerza muy poderosa en ese sentido, que va relacionado a lo que decía Monse, sí es cierto, o sea, cada vez veo a más mujeres diciendo, ok, tenemos estas herramientas, ¿qué hacemos para ponerlo al servicio de la sociedad y para mejorar todo? No simplemente ir como parchando problemas, sino realmente irlo mejorando de raíz. Y ahí sí veo el vaso medio lleno. Al fin, oye. O sea, a mí Vaya, no lo sé. me sorprende, pero me encanta porque creo que podemos coincidir en que si bien la tecnología no es como que la solución para todo, encauzarla y darle propósito, sí pueden caminar las cosas para mejor. Entonces, aquí vemos una gran oportunidad por una gran necesidad, ¿no? La necesidad de justicia. Hasta mi perro se enoja, ya ven. Entonces, realmente creo que es súper importante que eso nos podemos llevar. O sea, eso es lo que me llevo yo, que seré muy fan de la tecnología o no, le sabré picar o no. Hay una gran oportunidad en utilizarla a nuestro favor. Sí, definitivamente. Pues sí, esperemos que este episodio les haya gustado muchísimo, que se hayan llevado muchísima información, muchísimos datos. Compártanlo con las personas que saben que también les va a interesar y se les va a hacer atractivo esto. Y pues a buscar por todos lados para precisamente ir acercando este tipo de sistemas, este tipo de posibilidades a más personas. Monse, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a hijas de Internet? ¿Dónde las podemos escuchar y demás? Claro, estamos en todas las redes sociales, menos Facebook, como @hijas de internet, y también en todas las plataformas de podcast nos encuentran como hijas de internet. Y si les interesan estos temas en particular, les digo que desde Impunidad Cero estamos justamente empujando esta agenda de justicia digital, pero pensada como con este objetivo último de acercar, ¿no?, la justicia a las personas y que estemos pues buscando nuevas maneras de pues enfrentar los grandes problemas que ya sabemos que existen. No, hombre, muchísimas gracias, Monse, una vez más, a ti, a Luisa, a todo el equipo de Hijas de Internet, porque hacen una gran labor. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de tenerte en este espacio. Ojalá que podamos coincidir una y otra vez y pues hacerles la abierta invitación a que se sumen a la familia de Mundo en Corto, se sumen a la familia de Hijas de Internet, porque la verdad es que dentro de los podcasts hay mucho potencial de información, de conocimiento y qué emoción coincidir. Sí, ya, la próxima ustedes en Hijas de Internet. Sí se va a armar, Ok, sí se va pues a armar. muchísimas gracias. Ya saben, síganos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, tanto de Mundo en Corto como Hijas de Internet. Y pues ya saben, estamos a un mensajito de distancia. Muchas gracias a todos y todas las podescuchas y a todas las personas que nos ven en el video en vivo.